Aquí tengo a Luis Herrero mirando los últimos datos de la vida occidental. Muy buenos días, don Sí, José. señor. No he estado viendo, pero está en el asunto. Bueno, Rosana me desmentirá porque ya sabes que no os gusta este programa. Que yo diga, pues no hay novedades muy apasionantes hoy en la vitrina. Ah, no. No. Bueno, pero Julián Quirós, te tienes que respetarlo. Tuvo una infancia difícil. Luis Herrero... Tuvo una infancia difícil, parece, no fácil. Usted siempre dice, eso es muy difícil a la larga. Porque ¿cómo procesas una infancia de lujos y comodidades? Mal, no te puedes quejar. Y en este mundo moderno, si te puedes quejar, Pues eres no eres nada. eres mercader, tú tienes que vender la mercancía. Sí, bueno, pues como no hay novedades, nos vamos a ir a la guerra, a ver si desde allí nos cuentan novedades. A ver si hay paz o no. Está en Leópolis. Está en Leópolis, Alberto Rojas. Alberto Rojas, muy buenos días. Enviado especial del Mundo. Alberto. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, cuéntanos la última, como no pasaba nada, pero pues todo lo que aparece hoy en las crónicas de la guardería, y sobre todo me ha impresionado mucho, para los que piensan que esto se olvidará, que los niños hacen ejercicios de guardarse en refugios sanitarios a diario en la guardería. Esos niños no van a ser rusos jamás. Y esto algunos no lo entienden. Después de 3 años de guerra, los niños que sobreviven hasta en las guarderías, que están ya, digamos, sujetos a una disciplina militar. Eso es. A ver, los ucranianos nunca van a perdonar a los rusos por lo que han hecho. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Desde 2022, desde que empezaron los bombardeos a larga distancia contra las ciudades, en todos los centros educativos se ha educado a los niños de una manera disciplinada y casi militar para que en cuanto suena la alarma bajen todos al refugio de manera ordenada, silenciosa y en calma. Por tanto, lo que salvó ayer a estos niños de la guardería de Kharkiv fue exactamente ese protocolo, porque cuando cayeron estos 3 drones Shahid sobre la guardería ya estaban todos a salvo. Esto de los drones, recuerdo que hablamos, y tú contaste, hay una mutación en la guerra que no se enteran ni los militares, ni por supuesto los medios. Los medios de la guerra han cambiado. La guerra no. La guerra es una guerra de conquista, de exterminio, y van a eso. Pero también la resistencia no es tan cara, no exige el armamento tradicional, exige un tipo de armamento nuevo, pero al final lo que exige es una voluntad de ganar o de luchar. Y lo asombroso es que después de la última humillación, que ya es la enésima, luego se humilla el solo Trump y tal, de Zelensky, pero el plan este de los 12 puntos, que no es más que resistiremos, por resumir, esto... Técnicamente, ¿cómo se hace? Porque fíjate que estás hablando, en otro sitio hubiéramos dicho 3 bombas, hace 3 años hubiéramos dicho 3 bombas cayeron guiadas, 3 misiles. Ahora estamos hablando de un tipo de dron específico, con memoria, que va dirigido, pero que los otros han conseguido ya, de alguna manera, descifrar y se pueden defender y salvan a 50 niños. ¿Cómo está en la vida cotidiana no solo ese deseo, que es evidente, sino esa capacidad de resistencia con todos los vaivenes en Nueva York, en Washington, en Bruselas, y según las declaraciones de los últimos 10-12 puntos que de las dos maneras se han publicado? Aquí el 80 o 90% de los muertos ya son por drones. La guerra se ha robotizado por completo, se puede atacar al enemigo a larga distancia y de hecho se hace a diario. Durante los años que ha durado esta guerra hemos entrenado nosotros en los países occidentales a los soldados ucranianos y realmente me decían unos militares españoles, no, deberían ellos entrenarnos a nosotros porque la guerra que nosotros podemos librar, los países occidentales ya ha cambiado. Nosotros estamos preparados para una guerra que ya no existe porque con una tecnología muy barata y fácil de exportar ya ha cambiado por completo la guerra y Ucrania es capaz de resistir no con grandes gastos militares, sino con estos drones de 500 euros que son capaces de reventar un tanque que vale 4 millones de dólares, por ejemplo. Incluso han llegado a derribar helicópteros. ¿Qué quiero decir con eso? Que deberíamos rápidamente revisar en qué cosas estamos gastando el dinero, porque los drones no solo han venido para combatir guerras, sino para hacer una gran disrupción, por ejemplo, sobre el tráfico aéreo. Es lo que estamos viendo ahora que está haciendo Rusia, o
aliados de Rusia o proxies de Rusia en los aeropuertos europeos. Esto puede causar enormes problemas a largo plazo si no se ataja de alguna manera, porque cualquiera ahora mismo puede volar un dron, cobrar en criptomonedas y hacer que un gran aeropuerto esté cerrado durante días. Eso es lo que nos viene y no sé si estamos preparados para eso. Bueno, las famosas guerras híbridas que algunos se han negado a reconocer. Es evidente, pero si hasta el avión de la Ursula von der Pony ya además da la impresión de que Rusia se divierte enredando. Bueno, si quisiera derribar el avión, lo derribaría, no, molesta, interrumpe la circulación, etc. Pero al mismo tiempo da la impresión, digo, eso no sé cómo se ve desde allí, que de todas maneras Putin, muy chulo, engaña siempre a Trump, Trump cae siempre el imbécil, es así, no tiene remedio, pero claro, ya no tiene más remedio que actuar, porque se burla de él y eso sí que le molesta. Pero que todo esto son como juegos de guerra, porque tampoco Putin puede ir más allá. Es decir, Stalin sí quería ir más allá. No ha conseguido ganar esta guerra. Claro, lleva 3 años y medio y sigue sin conquistar Ucrania, porque sigue sin conquistar Ucrania. ¿Esto te da la impresión de que esto se puede eternizar o mientras viva Putin, pues vamos a estar en el tira y afloja híbrido? Aquí la gente se ha preparado para una guerra larga. Nadie confía en las maniobras apaciguadoras de Trump. Como tú dices, esto es entrar en bucles extraños en los cuales Trump se enfada, luego Putin le llama, rebaja todas sus expectativas de actuar contra Rusia, luego de nuevo Trump se da cuenta de que lo ha engañado, entonces vuelve otra vez a enfadarse. Esto es un bucle en el que llevamos 8 meses en los que ha seguido muriendo la gente aquí en Ucrania y sin que nadie realmente sepa cómo parar esto. Entonces, yo detecto 5 escenarios ahora mismo. Uno probablemente es que la guerra continúe al menos un año más, otro que Trump acabe consiguiendo una paz, que sería una paz, por desgracia, precaria, otro que la guerra de alguna manera se extienda a algún país de la OTAN, por ejemplo Estonia, y eso ya nos han advertido varios servicios de inteligencia que puede pasar. Otro sería que los países europeos aliados de Ucrania se cansen de apoyarla y por tanto llegue un momento en el que Ucrania no pueda seguir la guerra y tenga que negociar en una condición de inferioridad. Y la última, que también es posible, es que la economía de guerra rusa acabe por descarrilar. Ya estamos viendo síntomas preocupantes de sobrecalentamiento en esa economía y que Rusia tenga que bajarse de esas pretensiones maximalistas y tenga que negociar de buena fe. Estos son los 5 escenarios que yo veo ahora mismo. Y lo que ha hecho Rusia atacando una guardería, que no es precisamente una instalación militar, ¿cómo lo interpretas? Es decir, ¿nos acerca a cuál de esos 5 escenarios? ¿Qué pretende en el fondo con eso? Ellos, vamos a ver, Putin repite una y otra vez el mismo patrón. Cuando sucede algo que frustra los objetivos de Rusia, y por ejemplo el hecho de que la reunión de Budapest se haya pospuesto, es una manera de... porque él contaba con esa reunión para seguir ganando tiempo. El hecho de que ya esa reunión no se celebre es malo para él, malo para su aliado Orbán. Eso de alguna manera es un problema para Rusia. Entonces, cada vez que sucede algo así lo paga con la población ucraniana. Es un patrón, o bombardea un hospital, bombardea una guardería, bombardea un colegio. Lo suele hacer habitualmente y la población ucraniana lo sabía. Sabía que una vez que se anulaba esa reunión en Budapest, él iba a hacer un acto sangriento en algún punto. ¿Y el siguiente paso, entonces, cuál será? Pues en realidad nadie lo sabe porque ahora hemos llegado a un punto que no había sucedido todavía, que era que Trump ponga por primera vez unas sanciones que no sabemos la profundidad de estas sanciones, pero es la primera vez que hace algo contra Rusia desde enero, donde empezaron esta caótica negociación que inició él mismo. Entonces, no sabemos cómo va a reaccionar Putin, si Putin no le va a dar ninguna importancia y va a seguir con esto, o Putin va a levantar la voz y a crear algún tipo de escalada contra Estados Unidos. Yo creo que no lo va a hacer, evidentemente, pero no lo sabemos. Da la impresión de que, no lo sé, tú nos los dirás, ¿no?, que la convicción última de los ucranianos, del pueblo ucraniano, más allá de la solución internacional que se tome o diplomática, como queramos llamarlo, es que ellos tienen la firmeza de que están muriendo en una guerra, pero es que la única alternativa es el exterminio lento de una nación sometida
una potencia ocupadora al servilismo, a la esclavitud permanente futura, en la que puedan quedar en virtud de una solución internacional de la que Rusia no respetará, ¿no? Y respecto a la respuesta militar, que efectivamente como la tecnología, ¿no? El abaratamiento de la tecnología permite digamos, respuestas o reacciones o ofensivas que antes hubiesen sido imposibles, ¿qué posibilidad hay de que una parte del pueblo ucraniano, bueno, siga un poco, no sé si de manera inmediata, pero a futuro, en la guerra, lo que hemos conocido siempre como una guerra de guerrillas, aquello que se inventó en España en 1808 como respuesta igualmente a una ocupación militar de una potencia extranjera, en la convicción de un pueblo en que sabe que es que no hay futuro de entendimiento con la potencia que te ha invadido? ¿Cómo es la conciencia última del ucraniano medio no sobre el escenario inmediato de si esto se para ahora o no, sino sobre el horizonte, el futuro del país, ¿no? y de su autonomía y de su independencia respecto a Rusia, al enemigo ruso, que va a seguir siendo su enemigo, estén en guerra o no? Pues nos tiene que quedar claro una cosa: Ucrania no va a rendirse. Esta guerra iba para 3 días, luego para 3 semanas, luego para 3 años, vamos camino del 4º año y Ucrania no se ha rendido. Las condiciones de la guerra, claro que han empeorado, la gente está muy cansada, pero es que la alternativa es la desaparición, no solo de Ucrania como país soberano, sino de la identidad ucraniana. ¿Qué pretende Putin en último término? No solo poner un líder títere al frente del país, sino desucranizar Ucrania, volver a rusificarla, acabar con el idioma ucraniano, acabar con todas esas cosas que componen la nacionalidad ucraniana. Él dice que Ucrania es un país artificial, pero ningún país que es artificial, que no tiene ningún tipo de identidad propia, hubiera aguantado 4 años de guerra contra una potencia nuclear de la fuerza militar de Rusia. Solo cuando es un país cohesionado, que tiene una idea clara de su identidad, se puede soportar lo que Ucrania está soportando ahora mismo. Alberto, en esto tiene mucho que ver el secuestro de miles de niños ucranianos por parte de Rusia. El efecto Melania Trump, me interesa que nos des tu interpretación y el efecto sobre todo que está teniendo la figura de la mujer del presidente Trump y su intervención en esa recuperación de esos niños secuestrados. Mira, creo que la intervención de Melania Trump es mucho más importante de lo que nos están diciendo para cambiar la mente de Donald Trump. ¿Por qué te lo digo? Yo no creo que sea tan importante en la recuperación de niños. Por supuesto, cada niño que se recupere es importante, pero creo que han sido hasta ahora 8 de 19.000 niños secuestrados. No es mucho, pero ella tiene la capacidad de hablar con su marido y de colocarle la idea de lo que están haciendo realmente los rusos aquí en Ucrania. Cada vez que hay un bombardeo y mueren niños, tengo la sensación de que es ella la que le transmite esa información a Donald Trump. Y Donald Trump, porque luego él lo dice, incluso lo tuitea. Eso es que decir, Alberto, él lo confiesa. Me ha mandado Melania una foto. Es que es verdad, exactamente lo que dices. Él es una persona a la que le cuesta prestar atención más de un minuto a algo. De hecho, confesaba Tulsi Gabbard, que es la encargada de la CIA ahora mismo, que tenía que hacerle unos vídeos del tipo Fox News de un minuto con los briefings de seguridad nacional, por ejemplo, porque él era incapaz de escuchar o de leer algo y estar concentrado más de un minuto. Tienen que hacerle un vídeo resumen para que él lo entienda. TikTok. Pues imagínate, él no lee noticias ni ve noticias, pero sí que escucha a Melania. Y Melania ha ido metiéndole en su mente lo que realmente está pasando aquí con la población civil. Por tanto, creo que es muy importante. Bueno, es que Eslovenia, cuando hablamos de Ucrania, de Eslovenia, estamos hablando de la Europa central, la Mitteleuropa, que es la Europa de verdad, la Europa no comunista, que una y otra vez han querido con el asiatismo los rusos liquidar, que va desde Polonia hasta Rumanía, y que no acaban de poder liquidar. Cuando invaden Checoslovaquia, llegaban rusos que venían de Siberia y les disparaban los ascensores. No habían visto hasta Praga, no habían visto un ascensor. Pensaba que se abría la puerta y era el enemigo, y era la puerta del ascensor. Es decir, hay unas diferencias culturales radicales. Y en Rusia, en el Partido Comunista, siempre ha habido esa tentación. Hay que rusificar, que es asiatizar, es decir, acabar con la parte europea, que es Europa, si es que Polonia es Europa, como lo es España. Y lo que cuenta de Ucrania, Alberto, es muy importante. Ucrania es un país rarísimo,
porque es una inmensa llanura, de ahí su bandera, ¿no? O sea, el cielo y el trigo. El trigo es la gran digamos, la gran bodega de abastecimiento de toda esa zona del mundo, que es inmensa. Pero al mismo tiempo, en la guerra civil, cuando llegan los bolcheviques al poder, hay una novela maravillosa de Chávez Nogales, el maestro Juan Martínez, que estaba allí, que cuenta todas las veces que entran y salen en Kiev. Ahí hubo un anarquista llamado Magno, que era un tío que medía 1,30, muy guapo, y que es que conquistó Ucrania, y Ucrania es bastante más grande que España, o sea, pero es que hubo ejércitos verdes, blancos, rojos comunistas y rojos anticomunistas, anarquistas de una ferocidad que ni en España la CNT. Es decir, Ucrania ha producido, porque es un país como Cuba, que produce cosas, historias, tiene una literatura excelente, muchas veces en ruso, pero sobre todo políticamente ha producido unos fenómenos populares, como el caso de Magno y tal. Recuerda mucho efectivamente la guerra de independencia española. Y yo creo que con esa parte de Ucrania no ha contado nunca Putin. Es decir, Putin, que pensó que como eso es llano, lo iba a conquistar. No, es muy difícil porque la mente ucraniana se ha macerado en tantos dolores, crímenes, masacres, con nazis, soviéticos, que no les pilla nada nuevo. Claro, nada de esto es nuevo, viene de muy atrás, ¿no? Oye, y lo de Estonia, perdona, Alberto, ¿por qué decías lo de Estonia? Porque a mí el otro día, hace 3 o 4 días, alguien me mandó también en Estonia una movilización general. Están en movilizaciones populares, como está pasando en Suecia, en Finlandia, en Polonia, por supuesto. Es decir, estamos hablando de movilizaciones de verdad, la gente que mañana nos pueden invadir los rusos. ¿Por qué Estonia? Porque Estonia tiene parte de su población, tiene una parte de población rusa, y ya desde Moscú estamos viendo esos movimientos propagandísticos que vienen a decir que la población rusa en Estonia está siendo perseguida por el gobierno estonio de la misma forma que lo hizo en el Donbass. En el Donbass decía que había un genocidio contra la población rusa o ruso parlante que vivía aquí en Ucrania, y por tanto eso motivó su intervención a favor de estos rebeldes, que en realidad no eran rebeldes, era gente que había mandado el mismo Putin hacia el Donbass para invadirlo. Y estamos viendo esos movimientos propagandísticos ya que anticipan una operación, no sabemos de qué tipo, si una operación híbrida, para poner en jaque o poner a prueba a la OTAN el artículo 5. Es decir, imagina que Rusia pueda invadir una isla del Báltico, por ejemplo, o la ciudad de Narva, que es una ciudad donde vive la mayoría de la población que vive ahí es rusa, y pueda invadir esa población. ¿Qué va a hacer la OTAN? La OTAN va a iniciar una guerra con Rusia por una isla del Báltico, como por ejemplo pasó con Perejil, con la isla Perejil. Aquí tienen claro que Rusia no va a abrir una guerra directa contra la OTAN, pero sí puede iniciar en 1 o 2 años algún tipo de operación pequeña y localizada que ponga a prueba la OTAN, la unión de todos los socios y la capacidad del artículo 5 de aunar y poner en marcha una misión militar para echarlos de algún sitio. Bueno, pues es lógico, cuando no ganas un frente, abres otro. Claro, las tentativas estas de provocaciones, y luego cuando conoces bien a tu adversario... Y a la televisión. Alberto está moviéndose muchísimo por el país, por el inmenso país. Yo no sé si nos puedes adelantar, ahora estás en Leópolis, hacia dónde te diriges y qué tienes previsto abordar en los próximos días, Alberto. Pues mira, ahora mismo estoy yendo a una cárcel llena de soldados rusos para entrevistarlos. En este momento, por eso escucháis ruido de coche. Y bueno, mañana mismo ya volveremos a la capital y de ahí al Donbass a contar estas batallas en las que está muriendo muchísima gente. Ahora mismo probablemente es uno de los picos con más muertes de soldados desde que la guerra empezó, pues en la zona de Pokrovsk más o menos. Pues seguiremos leyéndote, por supuesto, y hablando en cuanto podamos. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Federico. Pues esto es la vida real. Sí. Luego ya está el teatro y tal, pero esto es la vida real, los muertos son de verdad. Bueno, Alberto le pueden leer en El Mundo todos los días, tiene un libro extraordinario que se titula Vivir la guerra, que es pues son esos retales que a veces él pues tuvo que marginar y no publicar en El Mundo, pero que los recuperó en ese libro, que es una crónica de la guerra maravillosa y muy, muy cruda, como todas las guerras. Pero sobre todo lo que nos lo explicó y lo ha vuelto a insistir, ha cambiado la guerra.
Sí, ha sí, cambiado claro, la claro, guerra. claro. La guerra la cambian los instrumentos que crea el hombre La para hacer la guerra. tecnología y El el precio de la tecnología. Pero eso es lo mejor. Sí. Es decir, el Sí. gran poder ruso, pues mira, es que los ucranianos Tiene- con talento, oye, que Sí. tiene unos hackers de Sí, 13 años, sí. muchos voluntarios que van de muchos sitios de Europa, porque ven cómo está Ucrania, a ayudar. Porque Oye, tienen que te la- joroban 7 tanques. Y luego la guerra que no está en el frente, ¿no? Tiene una pieza maravillosa, Alberto, que es la entrevista a la que era la primera bailarina del ballet ruso, ucraniana. La mayoría de los bailarines de la Sí. compañía rusa son ucranianos porque tienen unos Hombre, bailarines sí. de clásico maravillosos. Y esta bailarina, la entrevistó Alberto, se negó, se fue del país, Sí. se negó a interpretar cualquier tipo de pieza que estuviese interpretada por un ruso. Imaginaos lo que significa para una bailarina bailarina, tener sí. que renunciar a toda la música y todos los clásicos rusos, ¿no? Bueno, pues ella está ahora mismo en el ballet ucraniano, en Kiev, y solamente interpreta piezas de Y ucranianos. casos que se nos han olvidado ya, pero cuando comenzó la guerra, recordad que había muchos ucranianos emigrantes por Europa que volvieron para ir a la guerra, hombre, volvieron voluntariamente. Y yo sé del caso contrario, rusos que se fueron de Rusia Con motivo. o que estaban fuera, yo conozco un par de casos que estaban en Madrid, que fueron reclamados por la guerra y no volvieron, son prófugos del Los más Estado, ya- del los Estado más- ruso. los- No han vuelto porque, claro, no quieren ir a la guerra contra Lo Ucrania. más llamativo, los hermanos Klitschko, campeones del mundo en los grandes pesos, en boxeo, un hermano y luego el otro, que uno es alcalde y el otro, no sé si es de Kharkov o unas grandes ciudades, y el otro están voluntarios en la guerra. Claro, claro. Además son 2 tíos de 2 metros por 4, 2 armarios imponentes, voluntarios. Es impresionante, o sea, el nivel de heroísmo Claro. de los ucranianos. Claro, porque luchan contra su aniquilación, en realidad, No, y contra la porque desaparición. porque se Claro. creen mejores que los otros. Dice, estos que nos matan son basura, los vamos a matar nosotros, porque es quién mata y quién muere. Antes citabas el caso de las guerrillas en España. Sí. Es muy curioso porque ahora me estoy leyendo, tenemos que hacer un programa especial sobre la Vendée. O sea, nos están contando muy mal la historia de la Revolución Francesa. Las primeras guerrillas las hace la Convención, cuando todavía los derechos del hombre le declaran la guerra a España, porque es un país católico. No porque es una monarquía, porque es un país católico. Toda la estructura de la revolución es una estructura anticatólica, Anticatólica. como se veía después, no hay más que ver las iglesias, etc. Y ellos ven que en España, sobre todo, hay un clero bastante decente y ellos quieren cargarse la iglesia. Entonces, ellos ven en la primera, cuando declara la guerra a España, que en España la resistencia es popular y en torno a las parroquias, que es exactamente lo que 5 años después sucede en la Vendée. Es decir, era gente corriente, gente que había estado mucho, en el caso de la Vendée, un predicador que se llamaba Montfort, el siglo pasado, y toda esa zona, que es conmovedor porque están ahí los sitios donde los masacraban vivos, pero de 100 en 100, de 1000 en 1000. O sea, las peores masacres de la historia, el primer genocidio moderno, típicamente comunista, es el de Francia. Pues todo empieza en las guerras con España, cuando van viendo que la población es que en España iba a misa y se lo creía. Claro, sí, sí. Y en Francia Pero no pasó fue una respuesta del Estado, exactamente sino de la gente. que tiene un problema el Papa porque no quiere que sean todos mártires. Eso solo se producía desde Córdoba. Dice, hombre, no vayan al martirio, esperen un poco, no al martirio. Que quieren que convivan con la República. Pero los otros lo entienden. Dicen, no, nos quieren matar el alma, que lo calan. Es exactamente lo que pasa. Que es lo mismo que pasa en Rusia, en Tambov y en otros sitios con la Iglesia Ortodoxa. Y la historia de la guerra, decimos, de la independencia, es la reacción católica contra lo que llaman las luces de la guillotina, en fin. Pues parece que damos el colacel y luego continuamos. Pobre pueblo aquí en- ucraniano, sí. yo aquí llevo la bandera, no me la quito. No me puedo poner. Venga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los cambios de temperatura, el cambio de estación se nota en nuestra piel, también en el pelo, y es que entramos en la estación de la caída de la hoja. Por eso es importante cuidarlos, nutrirlos en profundidad con el mejor suplemento, casi elixir, para nuestra piel y nuestro cabello. Hablamos de Collagen Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y
y sobre todo la vitamina C que ayuda, que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, pues lucimos más jóvenes por dentro y por fuera al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico o dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés, o si lo prefieren, a golpe de clic en su móvil a través de la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, no solo 8 días, pero 8 días para empezar. De oro del Corte Inglés, Naya. Unos cuantos, un poquito más de 8. Sí. Pero bueno, todavía nos queda hasta el 2 de noviembre, porque hay más de 600 marcas con hasta el 30% de descuento en los 8 días de oro. Y si podemos poner la casa a punto, pues con un 30% de descuento en ropa de cama, en menaje también, en una selección de marcas como el Corte Inglés, Basols, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Lexington, Tefal, Vialetti. Y si quieres renovar el colchón, también es el momento. Hay una selección a un 40% de descuento en marcas como Flex, Picolín, Relaz o Aspol. También hay un 30% de descuento en diferentes marcas como Roca, Cosmic o Natuzzi o Boconcept. Y es el momento de adelantarse con los juguetes. 25% de descuento en Playmobil, Lego y Barbie. Todo esto y mucho más en moda, mujer, hombre, infantil, lencería, accesorios, deportes, belleza en todos los departamentos. Los 8 días de oro hasta el 2 de noviembre en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. ¿Qué tal lo de los juguetes? Bueno, todavía no hemos empezado esa... Ya sabes, la técnica de nuestra inolvidable Elia. Hacen falta 3 catálogos, porque está probado que al menos 2 los destruyen los niños antes de Navidad. Y en el tercero ya no te han empezado a decir. Todavía no, pero vamos, debe faltar un cuarto de hora. Sí, señor. Bueno, hay que recordar que mañana viernes, no, el viernes que viene estamos en Palma de Mallorca. Hacemos ahí en el auditorio de Palma de Mallorca, en la sala Mozart. Tampoco vamos a ir a la sala Rascayú. O sea, no. Mozart, ya puestos. Claro que sí. A las 8 en directo hasta completar aforo, como siempre. Y hay varios asuntos. Esta historia que estaba haciendo ahora Vanessa, lo de los menores tutelados, que es como un archipiélago gulag. O sea, todo lo ves cuando un Estado no solamente falla, sino que además se empeña en fallar, en engañar, en maltratar, en prostituir a gente que dice que es capaz de proteger, que es lo que estamos viendo. Y todo empieza en Mallorca. Citabas el otro día una película. Sí, Las chicas de la estación. Es una película escalofriante que narra los hechos que allí se produjeron de esas niñas tuteladas que iban sistemáticamente a prostituirse a la estación de Palma, y allí en los baños de la estación, sabiendo todo el mundo lo que allí estaba sucediendo, es decir, desde los propios educadores del centro hasta los propios responsables de la estación, sabían que en esos baños esas niñas, todas menores de edad, se prostituían. De ahí a ir y ser captadas por redes de prostitución, acabando en digamos, chalets de lujo, con personas de un alto nivel y poder adquisitivo. Pues un paso. Y la película es escalofriante, dura, ¿no? Es lo siguiente, igual que todos los testimonios que nos está acercando Vanessa, y que, por cierto, mañana vamos a entrevistar a una protagonista de esos testimonios. Vanessa nos contará mañana, pero muy recomendable. Esa es una de las dos cosas. Y luego la otra ruta de ilegales que está por el Mediterráneo. Esto ya no es Canarias, también por el Mediterráneo. Que el otro día nos contaban, digo, es que además ese es el punto flaco. Como Italia se ha cerrado, pero claro, Europa está ahí, puedes ir por muchos sitios, Alemania, etcétera, ¿qué hacen? Pues hasta Italia que llega, pues Mallorca, o sea, y era fatal que acabaran allí. Hay días, yo voy ahí por razones familiares y tal, hay pueblos que tú no sabes de qué país son. Tú ves por ejemplo, en Pobla, que es un sitio de muchas patatas en Mallorca, podría ser Túnez. Es decir, hay zonas donde ya no conoces. ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco conoces cómo entra y sale la gente. Y que los ilegales tú no sabes si vienen de Túnez, porque es una familia de Túnez que trabaja allí hace 5 años, o son 2 ilegales que quieren ir camino de Frankfurt y han entrado por una vía porque no conoces ya tu país. Y hay gente que no entiende por qué se produce esto con la inmigración ilegal en Europa. Y no lo entiende,
Pues deberían entenderlo, ¿eh? Y sobre todo cuando no se tiene ni el más mínimo control, ¿no? Esto que estamos Eso viendo, es. que nos falta hacer la suma, ¿no? Esto que se está viendo en todas las comunidades autónomas del reparto de MENA, de las irregularidades, que no sabemos quiénes son, qué edades tienen, que está todo alterado. Todo cambiado, todo y mal. que falta sumarlo, porque como lo está haciendo cada comunidad autónoma por su lado, bueno, pues es la manera de descubrir efectivamente el aluvión descontrolado absolutamente que tenemos con este fenómeno. Un discurso buenista. Claro, pues sí, Dice, ay, pero es que todos... Bueno, dicen migrantes. No existen los migrantes. Hay inmigrantes y emigrantes. Emigrantes es el que sale de un sitio, inmigrantes es el que llega a otro. No es migrantes, no. No Migrantes, están dando vueltas por ahí como si son fueran Colón. las abejas. Los humanos nacen en un sitio y nacen, crecen, se reproducen y mueren en ese o en otro donde pueden. Pero no migran de por sí. Vienen de y van a. Eso de migrantes es una cosa de las mafias de humanos. Como si fuera además una condición permanente en toda la vida. Vas migrando toda la vida por el globo, de toda falsedad. Eso no ha por el globo existido terráqueo, ¿no? nunca. Una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Cuidado, porque hay una borrasca llamada Benjamín. Cuidado, 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 que el que viene así el último, cuidado. Bueno, no gran cosa. Olas de 8 metros en el Cantábrico Cáspita. No, tormentas en el Mediterráneo, Córcholis, Ospa, Sapristi. Bueno, pues mucho cuidado porque no se sabe en qué va a desembocar Benjamín, ya ha empezado hoy. Las temperaturas están igual, 23 de máxima en Madrid, Murcia la máxima, esto es Teodoro, y el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Hueso de Aceituna, Mollar Chafá. Dice 23 metros, dice que lanzó. Estarán calentando, no sé. ¿Pero la temperatura cuánto? 33 grados. Qué calor. Qué barbaridad. Sofoco. Eso es casi. padecer, sí. Sí. La mínima ahí estaba en Vitoria y Teruel, ya bajando, estaba en 10, estamos en 6 grados. Pero todavía yo creo que hasta noviembre, aquí vamos a estar ahí tirando. Pero ojito a Benjamín. ¿Y en la bolsa, Beatriz? Pues el IBEX 35 ha amanecido hoy en rojo. Está el selectivo madrileño perdiendo en estos momentos un 0,28% y cotiza por debajo de los 15.800 puntos. En la jornada de hoy, bueno, pues no va a haber grandes referencias. Los mercados van a estar pendientes de la visita de Trump a Asia, del petróleo que ahora mismo está al alza y en España pues, el dato más importante es los resultados de Bankinter. Seguimos sin saber si de paz ha subido o ha bajado. Si ha entrado o ha salido. Yo diría que ha bajado, ¿no? Sí, yo creo que es así. así. Por deducción, no por información. No, pero yo veo, ha bajado, dice Yesa junto al presidente. ¿Cuántos adjuntos tiene el presidente? Eso es lo que tenemos que investigar hoy. 1. Quiso poner, alguna vez han querido, Payete lo quiso apartar de esa manera, subiéndole el sueldo. Cayó Payete, solo cayó Payete. Eso es un dato importante. Eso es un hecho indiscutible. Yo además tengo un problema con este hombre, y es que escribí la primera columna que le he dedicado, creo que no me la perdonó. ¿El joven Javier de Paz? Se llamaba El Carrillito, cuando dirigía las Juventudes Socialistas de Felipe González, como Santiago Carrillo en su día, y salía muy pimpante en los telediarios. Oye, pero ahora tiene una cara, ahora que es mayor, tiene una cara que ahora que lo dices... Y de joven más. Ah, sí, de joven no había reparado yo, pero... El Carrillito. Y echándole una cara a la vida, como luego se ha visto. Sí, tiene una cara... Sí, estudiar no Hombre, estudiar. yo creo que, a ver, como consejero de Telefónica... podía hacer todo lo que pudiera hacer como adjunto al director de Telefónica. Sí. Pero ¿por qué el movimiento? Pues yo creo, y como consejero de Telefónica tienes algo que no puedes tener como adjunto al director de Telefónica, que es un puesto en el Consejo, la capacidad de votar. De decidir, votar. De votar, de decir cosas, de persuadir a otros consejeros en un sentido de voto, de participar en comisiones, es indiscutible. Y un adjunto al director de Telefónica, lo que sea, puede estar perfectamente encerrado en un despacho Omar de oro. Mutra decir, no em fotis, Javier, o sea, no em fotis. O sea, y ahí se acaba la cosa. En un consejo no, un consejo es un consejo, tu voto... La figura de la patada hacia arriba siempre se ha utilizado. Sí, en este caso no es hacia pero arriba. Pero esto no sabes si es hacia arriba o hacia el lado. O sea, o la no. apariencia yo creo que es una defenestración envuelta en un celofán de dignidad. Diciendo, claro. ¿Por qué no aceptó la anterior, que era dinero, mucho más celofán? Porque se pudo resistir y alguien le ayudó a resistir y ahora no ha podido resistir. No, digo, por deducción no cabe otra...
Bueno, a ver, Altex, cuéntame, Beatriz. Bueno, pues en el mercado de inversión hay fondos y fondos con mayúsculas, y ahí está Altex Quality, que invirtiendo únicamente en blue chips, empresas sólidas y líderes mundiales en sus sectores, ha logrado a 30 de septiembre una rentabilidad acumulada en 3 años del 79%. Ojo al dato, 79%. El fondo Altex Quality es el producto de la gestora independiente Altex y tienen, bueno, pues toda la información en invierteconlogica.com. Luis Díaz, a ver, noticia de interés cultural de la ONCE de verdad. Hoy tenemos que hablar de la cantante flamenca María Toledo, que nos visitó hace muy poco aquí en Es la Mañana y que este sábado actúa en el Teatro de la Abadía en el marco del Festival Suma Flamenca. Su espectáculo se titula Dos pianos y dos palmas, donde vamos a poder disfrutar de María al frente de este instrumento. Además, desde aquí queremos darle la enhorabuena porque acaba de ser madre hace tan solo unas semanas. Pues muy bien. Hacemos una pausa, sí. Ahí yo quiero que me habléis de La Fontanera. O sea, lo de La Fontanera se ha ido convirtiendo, empezó como una cosa rara, como un friki. Folclórica casi. Empezó parecía Leonardo Dantes, Paco Porras, estas cosas. Leches, estamos en el GAL, pero camino del CSIL. La Fontanera lleva 2 días abriendo las portadas de los periódicos. Con motivo, porque es que conforme se ha ido sabiendo más, sobre todo ya con la historia de las fiscalías, claro. Oye, pero entonces esta tía, claro, es la historia de Koldo, esta tía que no es nadie, llevaba, es que Koldo, que no era nada más que el portero de un prostíbulo, fíjate los ministerios que llevaba el tío. Aldama, no te vayas tan lejos. O sea, bueno, pero Aldama tiene un nivel. Bueno, es que el otro era el portero de un prostíbulo de noche en Pamplona. Pero el nivel de Aldama le daba para estar en todos los fregados. Por supuesto, incluyendo los de Koldo. Incluso Santos Cerdán. Sí, pero Koldo tiene esta cosa efectivamente de enlace de todas las tramas, de todas las conspiraciones y tal, y esta mujer, según vamos conociendo, lo mismo, ¿no? Al final... Con un elemento añadido, y es ese toque, digamos, pillarejo, que sabes que estás en el AMPA, pero el AMPA es del poder, pero si es del poder es de la oposición, pero entonces luego al final acaban privatizando sus servicios y acaban vendiéndoselo, que esto ya pasó. Esto es que ya ha pasado a las grandes empresas del IBEX. ¿Por qué tenía poder Pillarejo? Porque esa banda de interior estaba en todas las empresas. Cuando a Manolo Pizarro le quieren poner una escolta, dice, de ninguna de las maneras, me la busco yo. Y acaba deteniendo a Villarejo en su casa cuando lo está espiando. Claro, sí, eso pero es que funcionan así. Entonces, esta tía es el modus operandi. Pero encima no hablamos de un comisario de la policía española, no hablamos de una tía que dice que es periodista, que es de estos que van balduendos. No, ya da el nombre de Sánchez, acordado Estampa ayer, y además dijo, yo recibí órdenes de Sánchez, o sea que... Sí, y además la frase de limpiar. Limpiar, para limpiar. Bueno, hoy lo más sorprendente, por ir a lo último, supongo que por ahí empezaremos luego, es que reportaba la propia directora general de la Guardia Civil. Exacto. Es más, casi da la impresión de que la pone ella. Sí, una cosa. Y lo malo es que es verosímil. Porque tú cuando ves cómo Koldo funcionaba, oye, es que es verdad. No, se la ve como un agente que conecta las distintas instancias del poder. Pero con Koldo pasaba lo mismo. Koldo era la persona a la que todos los ministros abrían la puerta de su ministerio. Que le llamaba cariño a Armengol. Sí, claro. Y luego es verdad que incluso en la sesión del Senado, en la comisión, que hoy, por cierto, va a tener una de las sesiones fuertes y va a ser como la previa de la que tendremos ocasión de seguir y ver la semana que viene con el presidente del Gobierno. Por ahí va a pasar el gerente, la actual tesorera y el exgerente del Partido Socialista. Bueno, pues allí muchos ministros, dijeron que su relación con Koldo tampoco era una relación tan estrecha y al final se demostró que sí que era, por ejemplo, Santos Cerdán. Bueno, yo no espero gran cosa, me equivoco siempre, o sea, lo digo para que luego me podáis afear la conducta, pero yo no espero nada de la comparecencia del Senado de estos dos. Porque, pero básicamente porque tienen que ir la semana que viene al Supremo, y por tanto... eso sí tiene lógica. Claro, o sea, tú piensas que no van a declarar. Claro, van a decirme, oiga usted, estoy aquí sometido a una investigación, tengo que declarar como testigo, Luis, primero ante el juez y después ante ustedes. Luis, no olvides la capacidad de meter la pata que ha acreditado el equipo jurídico de Begoña, O sea, el que fue 10 minutos ministro del Interior, que ha demostrado que, es que es... Y a mí me gusta, yo le tengo cariño. Si sigue así,
mete a todos en la cárcel. De hecho, por ejemplo, el otro día Carmen Pano, que estuvo en el Senado, tampoco respondió a las preguntas de los senadores. Sin embargo, el senador del Partido Popular, que recordaba, no sé si era el de PP o el de Vox, fue muy hábil y le dijo, bueno, entonces usted se ratifica en la entrega de ese dinero en la calle. Y dijo, me ratifico. Hipotéticamente. Ella movió la cabeza, no pronunció una sola palabra, pero él decía, afirma usted. No, es que fue una obra maestra. De todas maneras, a mí me interesó mucho el audio que ayer colgó El País, en donde, porque yo no lo tenía eso en el radar, la declaración de este gerente del Partido Socialista cuando se estaba tramitando la querella que interpuso Ábalos contra Ketty Garat. Y entonces le preguntan por el dinero de los sobres, los pagos en efectivo, y hay dos testimonios. Cuando le preguntan, ¿pero es verdad que Ábalos entonces cobraba grandes cantidades? La respuesta que dio en sede judicial este hombre, para no perdérsela. O sea, es decir, es el titubeo con piernas. O sea, es decir, ¿qué digo? ¿Cómo salgo de aquí? Es una cosa sorprendente. Les han pillado robando a todos. Una pausa. Bueno, si te parece, antes de ir a los oyentes, vamos a entrar en esta cuestión de la fontanera. Hoy en el editorial del Mundo, David Jiménez Torres, un chico que hay que seguir, creo que es colaborador tuyo, ¿no? Sí, señor, brillante colaborador. Bueno, pues escriben lo mismo. En lo que se ha convertido lo de la fontanera. Empezó como una cosa medio anecdótica y cuando hemos entrado a fondo, oye, aquí lo que es más grave, casi que todo lo demás que se ha ido publicando. Esa es la cuestión que él plantea en su columna de hoy. Es decir, en realidad, ¿qué es más grave? ¿Lo que estamos sabiendo de la fontanera o la corrupción, digamos, clásica, por decirlo de alguna manera, de Ábalos? Y él llega a la conclusión de que es la fontanera. Porque es la idea de que el aparato del Estado está al alcance de los delincuentes. O sea, no que un delincuente delinca es normal, para eso es delincuente. No, pero que utilice el aparato del Estado para delinquir contra los que sirven realmente al Estado. Sí, unas cloacas, como se ha dicho. Total. O sea, si Koldo circula por la cloaca de las autopistas, esta iba por las carreteras secundarias. Sí. Pero exactamente es lo que ha ido tocando y las cosas más... y vinculado directamente al Partido Socialista. Bueno, no por las carreteras secundarias, Julián, pero con coches oficiales. Sí, claro. Total. La secundaria digo para que no se la viera. A lo mejor se puede llegar a la conclusión de que Ábalos era una cortina de humo, es decir, que Ábalos es con lo que nos han estado entretenidos. No. Hay cortinas de terciopelo, de humo, de antracita y tal. El problema es que todos están delinquiendo. Yo creo que lo más gordo tapa lo más... No, lo digo porque hoy, por ejemplo, ella se extrae de las conversaciones de Leire Díez con Rubén Villalba, precisamente del que hablábamos hace unos minutos, una conversación sobre Ábalos, en donde ella, con una crudeza absoluta y una claridad meridiana, le dice Ábalos caerá por los problemas que tiene con las prostitutas. Utiliza otra expresión, pero yo no la voy a reproducir, ¿no? Entonces, parece que hay un momento en que incluso ellos, no que fomenten esas relaciones de Ábalos, sino que hacen la vista gorda porque entienden que que la fomentan, viven de eso. Viven de esa situación, que es una situación en la que llega dinero negro. El problema es perder de vista la cuestión de fondo. Aquí hay un partido que está robando, que coge dinero negro a cambio de comisiones de obra pública, que recibe ese dinero negro, se lo reparte, se lo queda y luego encarece la obra pública. O sea, lo de toda la vida. Pero claro, estamos hablando del máximo nivel. Es que Aldama hace unos meses, cuando saca el libro gordo de Petete, es el de los postis de colorines. Obras adjudicadas con tanto por ciento, amarillo. Azules, obras no tal. Rojas, obras discutidas. Verdes, obras que se está negociando el tanto por ciento. Ve 4 tipos de obras públicas, toda corrompida desde el poder político. Todo dinero que llegaba al partido. Cuando aparece ese dinero, del que el otro día el presidente del gobierno no reniega, sino que admite, que lo coge, dice, bueno, yo quizás alguna vez, no sé, soluciones de gasto. Vamos a ver, ¿qué has cogido dinero negro? ¿De dónde venía? ¿De dónde viene ese dinero? Entonces, claro, para maquillar esa inmensa máquina de robar, tú necesitas, cuando las cosas vienen mal dadas, porque a alguien le pillan que si putas, que si ha tenido un error, que siempre falla, pues tú necesitas ir cortando, digamos, o apagando voces. El problema es que, como han sido tan chulos, y tiene el Camacho un abogado genial, extraordinario, magnífico, o sea, se han ido metiendo en una situación cada vez más difícil. Y cuando aparece el factor Begoña,
todo salta por los aires, se vuelven locos. Ese mismo día sacan al novio de Ayuso, sacan al tío que estaba viendo al Atlético de Madrid, ganarle 2-1 al Milán, ponen en marcha, otra vez aparece la Fiscalía. Siempre es la madre del cordero es la Fiscalía. Esa es la clave. A mí es lo que más me indigna. Vamos, me indigna porque yo a la Fiscalía, por razones infantiles, le tengo siempre un respeto reverencial. Pero lo peor no es que se implique al poder político, que desgraciadamente hemos visto muchas veces como, pues, en fin, lo oficial. Ahora, aquí la maniobra y la corrupción que hay en la cúpula de la carrera fiscal es algo nuevo. Es algo nuevo. Cuando yo ayer leía, me parece que fue ayer, y me parece que fue en el Confidencial, ya no me acuerdo de cuál es, hay tantas informaciones y tantas piezas del puzzle que ya pierdo la referencia, que durante mucho tiempo la investigación quedó paralizada en la propia Fiscalía. Por orden de la superioridad. Y cuando te das cuenta de que estos lo que dicen es, aquí hay una especie de, en fin, burbuja podrida, vamos a hablar con Grinda, vamos a hablar con Estampa, a ver cómo le buscamos a Luzón. Y entonces dices, ostras, o sea, que estamos hablando del Ministerio Público, o sea, y ahí parece que entraron a degüello, intentaron... Hay un momento que a mí me llamó mucho la atención. Recuerdo que antes del verano ya Miguel Ángel Pérez había dicho, qué raro que el juez haya rechazado, pero va a apelar. Cuando Estampa denuncia, que es uno de los dos que denuncian. Entonces, claro, la historia de fondo es la siguiente. Alguien va a un juez y dice... Esta señora ha venido a chantajearme. Bueno, esta señora a través de otra persona. A través de otra persona, pero no porque Cerdán y Sánchez. O sea, estamos hablando del poder político que nombra a esos fiscales. Conviene recordar, porque lo dice siempre Sánchez, ¿de quién depende el fiscal? Pues eso. El fiscal está al final siempre García Ortiz. Pero entonces, dentro de ese mundo está la Cianuro, que creo que es Pilar, y esta otra, la Acera, que es la otra, la segunda, digamos. Entonces, los fiscales, cuando se ven presionados y chantajeados en su vida personal, para que a cambio de perdonarles a ellos, remediar, recuerdo cuando Estampa, de hecho sigue, creo, en un conflicto judicial con Luzón, porque lo quitaron del sitio donde estaba de fiscal anticorrupción. Es un litigio legal, que está en los tribunales, no está solventado todavía, que viene desde hace año y pico, 2 años. Entonces, él dice, quieren utilizar la situación que yo tengo de animadversión verosímil contra el jefe, que me ha marginado, para que yo cuente cosas del jefe, etcétera. A Grinda va más allá. Te vamos a ayudar mucho para que no tengas problemas, porque hay una denuncia por ahí que te persigue, y a cambio te vamos a ayudar muchísimo, y por supuesto cuéntanos qué sabes de Luzón y qué fechorías ha hecho esto y lo otro. Van y lo denuncian. Y va un fiscal y lo para. Sí, y llega el fiscal al juez y le dice, oiga usted, que me están haciendo esto, y va y no lo coge. Y hace el recurso de reforma, y entonces lo admite, hace 12 días. Y bueno, ¿y por qué el juez Zamarriego, que se llama, por qué lo rechazó? Porque es de una gravedad tal que lo lógico es, pues a lo mejor no veía el calado o se asustó, algo ha pasado. Pero lo cierto es que ahora eso está en marcha, y lo que dices, es la cúpula fiscal la que queda. Porque lo rechazó, entre otras cosas, porque la Fiscalía en aquel momento no instó a que ellos se investigara. No, fue luego la rectificación de Almudena Nastro la que reactivó la investigación. Pero antes Pilar Rodríguez, creo que había ido en la otra dirección, como estamos viendo en la Fiscalía todo el rato. Todo el caso del novio de Ayuso, que es Begoña. ¿Cómo tapamos lo de Begoña? Que fue el mismo día, sí, fueron con horas de todo lo que montan aquí con Lobato, toda esa operación vamos a tapar a lo de Begoña, que es un poco tarde. Entonces tiran de la Fiscalía porque es el que está más obediente, más aparente. Claro, digamos. La Fiscalía tiene piezas sueltas, como decís, pero al final lo que se ha comportado es como un sistema prácticamente de defensa legal de todo el poder, del gobierno, de todas estas maquinaciones. Y de la corrupción. Y de la corrupción, por supuesto, de este aluvión. Decía antes Rosana lo de Ábalos. Yo también me llevo esa impresión cuando empezamos con esto hace 3 años o 2 años, Ábalos, pero luego te das cuenta que Ábalos es uno más. Es uno más, y que ni siquiera él, que había mucha más gente operando. Por supuesto, Koldo, que se ha demostrado mucho más largo y con muchas más conexiones. Mucho más y tal. anchos. Pero es que se nos ha olvidado que en el mismo ministerio que se supone que dirigía Ábalos estaba Pardo de Vera, estaba Herrero, el director general de carreteras, con sus propias bolsas y con sus propias historias, que se está investigando su patrimonio. Por no hablar de Cerdán, por otro lado. Claro. O sea, es que son corrientes múltiples.
Y luego, claro, por el submundo por debajo, Leire como la policía que tenía que frenar o preparar las conspiraciones contra Pardo de Vera, por cierto, todo esto. otra que tampoco contestó a las preguntas en el Senado, pero que su actitud y su reacción en alguno de los momentos al escuchar el interrogatorio también fue letal para sus intereses. Sí. A mí, solo una anécdota, porque tampoco es muy importante, pero como ya os digo, a mí lo que más me escandaliza y lo que más me deprime es la actitud de algunos fiscales que están actuando en primer tiempo de saludo ante el fiscal general. Pero ya la anécdota que colma el vaso es cuando veo hace 3 días que de repente el fiscal se opone que se investigue por falso testimonio las mentiras que dijo en sede parlamentaria Santos Cerdán, porque dicen que no es suficiente. Pero vamos a ver, entonces el delito de falso testimonio, o sea, usted va a sentar como fiscal el precedente de que se puede mentir en sede parlamentaria y no pasa nada. O sea, Mira, es la cultura de la corrupción futbolística de Tebas y Tazón y tal. No es suficiente para penalti. Ayer le hacen un penalti a Vinicius clamoroso y sale el pelo pincho y el que era un árbitro que ahora parece de la orden mendicante, debe cobrar mucho. Es que claro, entonces hubieran tenido que sacar tarjeta roja. Sí, claro. Era el último, tarjeta roja. A todos los intervinientes. Bueno, es que claro, eso pero si el procesamiento del fiscal general no es suficiente, lo demás... Pero claro, dices que no es bastante para penalti. Vamos a ver, o es falta o no es falta. O es legal o no es legal. Que eso es suficiente. Pues eso. Y a todos los que pasan por el Senado les advierten los senadores que están obligados a decir la verdad, que también tienen el derecho, lógicamente, de no querer contestar a las preguntas, y muchos de ellos no lo están haciendo precisamente porque están en procesos judiciales, y además de manera reiterada. Es decir, no es que se lo advierta al presidente de la mesa al principio, sino todos los que están haciendo los interrogatorios. Pero estoy en lo de Luis. No, pero es que en realidad, ¿para qué vamos a investigar? Hombre, porque es un delito, eres el Ministerio Público. Es que llama la atención. No, sí, es tremendo. A ver, más cosas. Tenemos que hablar de lo que sucedió ayer también en el Congreso, la intervención de Aizpurúa. La verdad es que al Gobierno y a sus socios se les llena la boca hablando de fascismo, reparten carnés de ultras sin complejos, pero eso sí, se pliegan, se rinden, se arrodillan ante los proetarras de Bildu. No hay duda de que lo hacen por miedo, ya no a las pistolas de la ETA, sino miedo a perder su poder y las consecuencias que tendría esa pérdida de poder. Hacemos una pausa y vamos a repasar el pasado de Aizpurúa y a comprobar si los oyentes están de acuerdo con Esther Muñoz y creen que su intervención de ayer en el Congreso, la de Aizpurúa, daba asco. Es la mañana. Es radio. A ver. Vamos a ser claros. Efectivamente, la intervención de Aizpurúa de Bildu, hablando de democracia en el Congreso, en sede parlamentaria, sede de la soberanía nacional, ha dado asco, mucho asco a los oyentes, y no solamente lo que dijo ella. Fue la que dijo en el año 92, después de la detención de Paquito en Letarra Garmendia, que había que empezar a cambiar el objetivo de los atentados de ETA y matar hijos de guardias civiles y militares en vez de a los militares. También fue cuando detuvieron a Belén González Peñalba, la que hubo un atentado a los días posteriores a su detención, que cada vez que mataban a un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado había que brindar con champán. La palabra más acertada sobre lo que esta señora habló ayer de Bildu, es decir, la ETA, es la que le dijo Esther Muñoz. Asco, asco y asco. Es injusto, es demencial que España tenga unas personas así en el Congreso de Diputados. Escuchar a esa tiparraca me dio asco, 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 asco y repugnancia. Da muchísimo asco ver la cara de hiena, de psicópata de la Aizpurúa, pero da más asco aún oír a María Jesús Montero defender el carácter democrático de Bildu, al tiempo que llaman fascistas a los miembros de Vox. Yo soy hija de militar, he visto a mis padres llorar por la muerte de compañeros, por accidentes, por lesiones de por vida, por compañeros. He tenido que mirar, porque vivíamos en una base, debajo del coche un montón de veces, y ahora tengo que volver a mirar a mis espaldas, y todo porque un loco, porque engola la voz y les da la razón en todo y lo permite todo.
Es que esa señora no debería de estar ahí. Si para preparar unas oposiciones tienes que no tener antecedentes penales, ¿qué hace esa señora ahí? No representa al pueblo, por mucha democracia que me quieran vender. Esa señora no es España. Y es culpa del gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE y los colaboradores necesarios, que son los votantes. Sentimos asco, pero es que debemos sentir asco por nosotros mismos, que hemos tragado lo que no está escrito. Entonces, que todos los partidos se miren un poquito para adentro, porque lo que tenemos es porque todos lo han consentido. Bueno, a mí esta gente me produce asco y es el mundo al revés. Y encima los que no garantizan las libertades se arrogan ahora a ser los defensores. Pues nada, aquí seguimos y la gente sigue todavía, para mi gusto, demasiado tranquila. No lo entiendo. ¿Qué quieren? ¿Que queme la puerta de Alcalá? Esto es una cosa que me choca últimamente, la cólera del español sentado. Es que no sé cómo no arden las calles. ¿Qué tienda quiere usted quemar? Es que deberíamos hacer algo. Piense usted en algo. Pero estas cosas de enmienda a la totalidad. Disfruten lo votado. Que tú no has votado, pues entonces no te quejes, imbécil. O sea, las cosas son racionales. Esto es una traición que viene de muy lejos. Es la gran traición del PSOE a la democracia española. Esto viene del pacto con la ETA de Zapatero. Esto lo respalda Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado, que no vacilará en mancharse la toga con el polvo del camino. Es todavía más indigno, Fede, en mi opinión, porque aquí a mí lo que ayer me produjo asco fue el silencio del presidente del gobierno. Por supuesto. ¿Por qué está silencio? Hombre, porque como tengo aquí en Aizpurúa y en Bildu al aliado más fiel, que no me ha fallado nunca en ninguna votación, no le puedo cabrear. En Otegi, porque él mira hacia la superioridad, pero claro, la representante de Otegi en el Congreso es esta señora. Entonces dices, o sea, que tú te callas, o sea, tú no defiendes la dignidad de la democracia española, de los ciudadanos asesinados, por no irritar un poquito a Otegi. Es el poder. Porque hay un pacto, un entendimiento previo, porque esto claro que da mucho asco, pero es más espantoso si lo pensamos. Que fue hace 6 años, creo recordar, cuando esta gente dio una rueda de prensa, acordada, y dijo, vamos a Madrid a tumbar el Estado. Pues esto, si es que después de la declaración de intenciones han venido a tumbar el Estado, claro, y vienen a tumbar el Estado, y efectivamente la responsabilidad del PSOE, que va a conseguir que esta gente acabe gobernando en el País Vasco. Es una cuestión de muy poco tiempo, o sea, no solo nos da asco. Hay que decir que no merece otra cosa esa sociedad, porque ahí sí que hay una culpabilidad repartida. Hay 200.000 que echaron de allí. Pero hay una cuestión, la gente... Y esto es grave, porque está pasando mucha gente. Entonces es que la democracia no se puede defender. Sí se puede defender. Aquí estaba ilegalizada Batasuna. Está ilegalizada por el Supremo Batasuna. Fue la traición de Zapatero y del Constitucional. Que dijo Zapatero, esto lo arregla el Constitucional. Y por supuesto llegó el sicario del Constitucional, ahora es Pumpido. ¿Por qué? Porque la propia... Es que además nada menos que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo respaldó la ilegalización, no de solo Batasuna, Bildu, sino de todos los escaparates electorales de una banda terrorista. Esto está sentencia en firme del Supremo. Recuerdo todavía que Rosa Díez, la última de las últimas intervenciones de UPyD, fue recordar que estaba vigente esa condena, que el Constitucional no es un Supremo de lo Supremo, que se anuló ilegalmente, que es ilegal la anulación. Batasuna, luego ya Sánchez ha hecho otra fórmula para que ahora se pueda decir que es legal, pero se anuló ilegalmente y durante años ha estado actuando ilegalmente. Y eso es... No porque la democracia no se pueda defender, sino porque hay traidores a la letra y al espíritu de la ley. ¿Y sabes quién se conoce muy bien ese capítulo? Y el otro día no le preguntamos, y es un error, se nos olvidó, Trillo. También. Trillo, esa historia se la conoce muy bien. Pero de todas formas hay que recordar que hace tan solo un año o un año y medio fue recibida en Moncloa Merche Zurúa por con qué simpatía. Del gobierno también. El otro día lo veía en una fórmula, que no recuerdo quién la hacía, pues Carlos Cuesta, no me acuerdo. Entraba y decía, ¿quiere que se lo diga 6 veces que no voy a pactar con Bildu? Hola, ¿cómo estás, Merche? O sea, el socio que menos problemas le da a Sánchez, claro, a cambio de todo esto. Nada menos. Claro, nada menos, claro. Como están ganando en lo mayor, acordar lo de los presos, todas estas historias. Tenemos un problema con los presos, que se les escapó. El primer colaborador de la ETA se llama Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, el mejor amigo de la ETA, después de Conde Pumpido. Cuando detienen a Otegi y dice, pero esto lo sabe Cándido Conde Pumpido.
Tú sabrás con quién te tratas. Este es Pumpido. El otro día hace una entrevista con Ángela Martialay que no sabe si irte de España o ir a buscarlo. Y dice, pero usted, ¿cómo puede tener tanta cara dura? ¿Pero usted qué leche se ha creído? No, habrá gente que esté en contra. No, estamos en contra de tu corrupción. La ley de amnistía es una corrupción total. Sin Pumpido, Sánchez no sería nada. Pues prepárate, porque a mí me hace gracia cuando, bueno, le queda un corte de pelo a Conde Pumpido, porque es verdad que cumple el mandato, sí. me parece que es en diciembre, no me acuerdo. En diciembre. Bueno, pues yo te pronostico que va a estar en funciones no menos de lo que dure la legislatura. Aunque él tiene un miedo, él en el fondo no puede. Que ya no lo rescaten luego para el Consejo de Estado. Él querría irse, sabe naturalmente que no puede irse, que él tendrá que obedecer órdenes y quedarse donde quede, pero querría que se produjera la renovación para ir al Consejo de Estado, porque piensa que dentro de un año y medio se va a la jubilación, que es el pánico, el terror máximo que tiene. Tiene otro problema añadido, y es que la gente lo identifica, lo detesta, lo desprecia, y se lo hace saber. Y se lo hace saber. Otro día venía hace como un mes, un poco menos, decía, eres después de Sánchez el hombre más odiado de España. Le sienta fatal y a su señora más. Probablemente. Y con más motivo. Lo que le sentará fatal es ser el número 2. No, porque en esto también es un cobarde, como el galgo de Paiporta. Es muy cobarde y un poco tonto. ¿Sabes qué contó él? Que va un día en un taxi. Me está oyendo el taxista y está poniendo verde a Pumpido, que acaba de coger el taxi. Y entonces dice, apaga usted eso. Y yo, coge el taxista, aparca, este taxi es mío, bájese usted. Y va y lo cuenta. Iba escuchando a Federico, era intolerable, tal, y me echa del taxi. De todas formas, los taxistas de Madrid, cuidado, porque tienen mucho carácter, son nuestros oyentes más fieles. A mí también me han contado ya hace tiempo, alguna anécdota de algún taxista. Sí, a mí lo que me choca es que lo odia a él. De pronto te das cuenta de que te estás delatando como un ser indeseable. A mí me decían, tú sabes lo que es ir en el taxi y escuchar que tu jefe, por ti, Federico, va hablando de mí en estos términos. Y el taxista siente. El taxista, sí, señor. Bueno, vamos a ver. Dale caña a Tecnoprecios en el Corte Inglés. No, venga, estamos en los super tecnoprecios del Corte Inglés, solo hasta este domingo 26, hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos de las mejores marcas. Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, aspiradores, todo lo que necesitemos, hasta un 20% de descuento, con las facilidades y tecnoventajas que solo te ofrece el Corte Inglés e Hipercor, como el seguro gratis por 3 meses o la garantía del Corte Inglés. Hasta este domingo, super tecnoprecios, 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos, en tienda web y en la aplicación del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes en elcorteinglés.es. Bueno, una pausa, vamos a ver qué novedades hay. Y luego, menuda crónica rosa que tenemos hoy, Luis. No te puedes ir del todo. Pues aquí me quedo un rato. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Nos recuerda Rosa Díez? Fue en 1912. 2012. Estoy en la bandera, final del 18. No, pero es verdad que lo pidió. Y el PP lo rechazó. Una propuesta demagógica que carece de base jurídica fue el argumento que unió en ese momento al Partido Popular y al Partido Socialista. En fin, volvamos al triste presente y al no futuro inmediato. Pues parte del presente pasa por Bruselas, ya está en marcha el Consejo Europeo, que cuenta además con la presencia de Volodymyr Zelensky. A su llegada ha repasado las necesidades de Ucrania. No solo nos tenemos que defender con toda Europa y con los Estados Unidos, tenemos que presionar a Putin para que pare esta guerra, presionarle y luego aplicar paquetes de sanciones. También necesitamos apoyo en defensa aérea de largo alcance y, por supuesto, apoyo financiero. Bueno, pues hoy va a recibir luz verde el 19º paquete de sanciones a Rusia, centrado en este caso, dirigido contra el sector energético. Pedro Sánchez también se ha detenido ante los medios, le han preguntado por las críticas de Trump sobre el gasto militar de España y ha dicho lo siguiente. Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Es verdad que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que realmente es lo importante.
qué capacidades necesitamos para afrontar los desafíos comunes que tiene la Alianza Atlántica. Esa es nuestra filosofía, creo que también es la filosofía de la Alianza Atlántica, y es en esos parámetros en los que hemos llegado al acuerdo en la última cumbre de la OTAN en La Haya. Es mentira, coño. Es decir, es un fantasma. Bueno, se es puede un referir payaso. al acuerdo que firmó y que luego se desmintió a sí mismo. O sea, que lo mismo se está rectificando. Pero que lo por la último de pasiva. esta semana es que quiere meter las placas solares como gasto de tanques. Y hay que recordar en este punto que no solo Trump, también esta madrugada Mark Rutte, preguntado por David Alandete, ha dicho que invirtiendo un 2% España no alcanza las capacidades militares pactadas con el resto de aliados de la OTAN. No es solo cosa de Trump. También ha vuelto el presidente del gobierno a negar la existencia de una caja B en el Partido Socialista. Por este asunto le van a preguntar en menos de una hora en el Senado a Mariano Moreno, el que fuera tesorero del PSOE. Bueno, los socialistas dicen que afrontan tranquilos su comparecencia y la de Ana María Fuentes esta tarde. Leticia Barquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El PSOE afirma afrontar esta comparecencia sin preocupación y sostiene que las cuentas del partido no solo cuadran, sino que están perfectamente auditadas, descartando por completo que exista financiación irregular, a pesar de que cada vez se ve más acorralado. El exgerente del PSOE y actual presidente de Nusa, empresa en la que trabajó la denominada fontanera del PSOE, Leire Díez, deberá responder por las cuentas socialistas y por los pagos en efectivo que el partido habría realizado a José Luis Ábalos y a Koldo García. Esta comparecencia se produce pocos días antes de que el Tribunal Supremo le tome declaración en calidad de testigo y en plena cuenta atrás para que Pedro Sánchez acuda al Senado a explicar cómo llegaba tanto dinero en metálico a la sede nacional del partido. En el Partido Socialista ven en el PP una estrategia para caldear la comparecencia del presidente del gobierno y aseguran estar viviendo un déjà vu respecto a lo ocurrido en mayo, cuando Leire Díez acaparaba titulares. Reconocen que en aquel momento existía cierta preocupación, pero aseguran que ahora la situación está bajo control. Y dos asuntos más. Esta mañana hemos conocido que el fiscal general del Estado ha reforzado su defensa con Consuelo Castro, la que fuera abogada general del Estado. Tiene más detalles nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Buenos días. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha fichado para su defensa ante el Tribunal Supremo de cara al juicio que se celebrará el próximo mes de noviembre por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que fuera jefa de la Abogacía General del Estado, Consuelo Castro, y con la que completará su equipo jurídico. Cabe destacar que Consuelo Castro, apodada como la cubana, fue nombrada jefa de servicios jurídicos del Estado a propuesta de la que fue ministra de Justicia y posteriormente fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y fue quien decidió cambiar la acusación contra los golpistas del 1O del delito de rebelión a sedición. Ahora mismo. Hay que recordar que Consuelo Castro ordenó el relevo de Edmundo Val, que representaba a la abogacía del Estado en ese juicio, y defendía que debían ser juzgados por rebelión y no por sedición. Bueno, hay una última hora, ahora lo veremos. Diosdado Cabello, el que tiene una cosa con un mazo, que pone con el mazo dando, porque es el coldo, digamos, del narco de los soles, acaba de amenazar con atentados a la oposición democrática de Venezuela en Colombia, Panamá y España en los próximos días. Esto ya directamente. Mandamos el asunto. Diosdado Cabello es el número 2 del cártel de los soles, aunque el 1 nunca sabes exactamente quién es porque va cambiando la jerarquía. Estos son los que mandan en España. Se permite decir que va a atentar en España. Claro. ¿Y quién estará colaborando con él? El primero, Álvarez, que es el chico que le limpia la escupidera a este sujeto despreciable. Bueno, un sonido más rápidamente, porque hoy también estamos pendientes de la Asamblea de Extremadura. A las 2 termina el plazo para que los grupos presenten enmiendas a la totalidad a los presupuestos, y los términos en los que se está produciendo el debate en el Pleno ofrecen muchas pistas sobre lo que puede pasar. Fijaos cómo ha interpelado María Guardiola al portavoz de Vox. Hablan desde el más irresponsable de los populismos. No sé cómo ustedes, que van tan de valientes y van tan de gallitos, no sé de verdad cómo no le echan cara y se enfrentan a el que le está humillando constantemente, que es su jefe, el señor Abascal, que es el que toma las decisiones por ustedes. Les dice cuándo firman, cuándo no firman, cuándo se salen de los gobiernos, cuándo montan un teatrillo. No hay una sola iniciativa en esta Cámara que se haya aprobado o rechazado sin la autorización de su jefe en Madrid. Ustedes han venido a la política a enfangar, y yo lo que espero es que los extremeños sean conscientes de ellos. Nosotros, desde luego, con su actitud no vamos a seguirles el juego. Muchas gracias. Pues a disolver. Es una ruptura, salvo que el PSOE diga nos abstenemos, dejamos gobernar. Bueno, a eso no le convienen unas elecciones en Extremadura. Por eso mismo. Claro. Y por lo tanto, pues, por eso a lo mejor Guardiola lo que fuerza la máquina tiene muy difícil que explicación. no le van a...
porque esa explicación se podría dar en Valencia, por ejemplo, que ha habido una catástrofe natural y tal, pero en Extremadura, ¿cómo cambia el discurso? Salvo el interés que tenga efectivamente que no ir a elecciones, porque mientras se produzca la campaña electoral, su candidato está ocupado en ir todas las mañanas a un banquillo, ¿no? Sí, está ocupando el banquillo. Sí, va a ocupar las listas y el banquillo. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Muy buenos días. Día importante. Sí. Día importante porque además yo he dicho, quédate, Luis, muy importante. Cuando uno publica un libro de memorias, normalmente es para quedar bien, ¿no? Pues hay gente que tiene el don de publicar un libro creyendo que va a quedar bien y quedar mal. No sabes lo que me alegra oírtelo, porque yo, que no he leído el libro todavía, veo que Isabel lo tiene lleno de post-its. Absolutamente a detalle, sí. Pero ya con lo que había trascendido, digo, yo creo que Isabel Preisler no ha medido muy bien la campaña de promoción. O sea, tú no puedes decir que todos tus maridos han tenido celos de ti y qué pasa, que tú no los has provocado, o sea, eso es más de uno, o sea, una cosa que me llama la atención. De cajón, no, pero hay más. Tú dices, he hecho esto para que se vea que era feliz conmigo. Pues no se va, y te has ido y tal. Dice, pero ¿qué quedamos? ¿Erais felices o estaba lleno de celos, se fue de casa y tal? Porque también cuenta que se fue de casa. Yo creo que esa mujer a alguien le ha dicho, mira, con que salgas ya la gente, no, hay que ver lo que dices. Se ha producido un fenómeno. Por primera vez Hola nos saca en portada ni una reseña, una exclusiva de Isabel Preisler en 50 años de la vida española, Luis. Es un error, no sé quién me aconsejó meterse en este libro, pero luego porque el libro está lleno de joyas que nunca debió engastar en su diadema. ¿Pero tú ya lo has leído? Una parte importante, sí. Es que aquí lo importante es lo de Mario, porque todo lo demás ya no lo sabemos. ¿Tú no has leído Libertad Digital? Que está ahí todas las cartas, Luis. Todas, bueno, no, he leído la que se supone que es la última carta. Sí. Y quiero que alguien me acredite que es la última carta, porque claro... ¿Dices la de ella o la de él? Las cartas, hasta donde yo sé, son de quien las recibe. Por eso la publica, sí, claro. No, ella es la carta que escribe ella. Ah, tú dices la última. Claro, la última. Digo, pero mira, te voy a traer de los tertulianos. Por eso dice uno, a ver, acuse de recibo del premio Nobel. Claro. Hay dos tertulianos hoy oye, de nuestra ¿La crónica llegó rosa, o no llegó? Que son dos grandes escépticos sobre cuándo se escribe esa carta. De hecho, vamos a contar con Bea Miranda y Dani Carande, que ayer por vías diferentes me decían, oye, a saber esto cuándo se ha escrito y por qué le ha hecho una foto para publicarlo. Ella insiste, la vi ayer, no me gustó, o sea, y no es animadversión y tal, bueno, es amigo de Mario y ya está, ¿no? Pero... Y Mario ha aportado mucho a la vida del mundo en general, y España, y la libertad y tal. Isabel no tanto. Pero jamás se le hubiera aconsejado hacer este libro. Jamás. La veo hablar y dice yo, mal asesorada en todos los términos. Lo que quiero es que se ha dicho... ¿Quién ha dicho? Mario ya murió. Nadie recuerda lo que se ha dicho. Que no era feliz. Pues lo estás contando. Yo veo muchas respuestas a cosas que hemos dicho en esta tertulia, sí, ya, Federico, pero por con eso es un pelos error. Y señales y con citas que no existen, pero veo que hay a ver, vamos a contarle a los oyentes, porque a lo mejor muchos acaban de incorporarse. Es la biografía de Isabel Preisler, ayer la presentó, es verdad que convocatoria en la que no cabía un alfiler, estaban todos los medios de comunicación, duró media hora, llegó puntual, cosa que parece ser que no es habitual en ella, y pues claro, obviamente, yo ya me he leído la mayor parte del ejemplar. ¿Qué me llama la atención? Cuando pone nombres propios a la decena de médicos que le han operado la nariz, por poner un ejemplo, me llama mucho la atención cómo describe sus relaciones sentimentales, ya da absolutamente por hecho algo que conocíamos todos, que es ese solapar algunas de ellas, o casi todas. Quiero decir, y me refiero a uno cuando estás con una a Carlos Falcó y a Miguel Boyer, durante 4 años, una relación silenciosa que nadie captó hasta que ya por fin se hace pública. Perdona, sí se captaba en el grupo 16 que yo estaba allí. Me llama la atención muchísimo lo de los celos de Miguel Boyer, porque creo que le deja a los pies de los caballos cuando cuenta que le manda a un psiquiatra para que esa patología que tienen en la cabeza enfermiza de cuestionarla constantemente sea tratada. Pero es que además es un capítulo en el que se ensaña
hay quien lo ve como una declaración de amor a él y ella dice que es el hombre de su vida, pero el hombre de su vida no le pongas tan mal, que tienes una hija con él que se llama Ana Boyer y que lo puede leer. ¿Detalles escabrosos entra o no? Detalles escabrosos para mí son los que tienen que ver con Mario Vargas Llosa. A mí me parece... De las primeras, es que tú eres muy joven, cartas. Pero Federico recordará el escándalo político que supo su romance lo cuenta, con Boyer. Lo de Alfonso Guerra... pero es que iba debajo de la manta del perro. Eso no aparece en el libro. Las maldades que se empezaron a deslizar contra ella a propósito de esa historia. Yo supe lo que eran las bolas chinas a raíz de la relación entre Isabel Preisler y Miguel Boyer. ¿Te acuerdas cuando dice, está con el micrófono y dice Miguel Boyer, dice, perdón, señor presidente y tal, no funciona el aparato? Y dice uno, pues creí que era lo único que le funcionaba. Pues esto en las Cortes. Lo más llamativo, como dices, es las 8 cartas impúdicas. Voy a explicarme. Creo que una persona que ha fallecido no puede defenderse cuando se publican 8 cartas de amor que escribe en un momento muy determinado, en un contexto muy determinado. Que yo no digo que no haya que publicar las cartas de Garcilaso o de Cervantes, Alessandre, o de Cervantes, y que él es un premio Nobel y que es verdad que son cartas bonitas, de amor, de algo de sexo también, y que pertenecen a un ámbito muy privado. Que las hubiese llevado, como se ha dicho, a Princeton y las hubiese dejado ahí para que se abrieran y formasen parte de su catálogo literario, puede ser, pero simplemente que no me gusta que se publique esto. En querer reescribir el final con Vargas Llosa. Bueno, la última carta fue tan escabroso y tan polémico y tal, que de alguna manera ya Pero es que aquí nunca se cuestionó que fuesen felices o infelices. En los últimos tiempos sí que se ha hablado... ¿Cómo no va a ser infelices si acaban como acaban? Claro, pero rompen como rompen. Ella dice, yo publico las cartas para demostrar que durante 8 años, bueno, casi 8 años, él era muy feliz conmigo. Si eso no se pone en duda, añadir lo que una se cosa, pone en duda es la moral, ¿no? La necesidad. En 8 años, Mario, que era un grafómano, solo escribe 8 cartas. No, estas son 8 seleccionadas, lo cuentan aquí, ¿eh? Es que, claro, o sea, se han seleccionado 8 habría que ver otras. De las muchísimas que hay. Pues, y luego el colofón, pues es la de Preisler. ¿Quién la recibió? ¿Con cartas manuscritas? Sí, es que están fotocopias, están las fotocopias publicadas, eso es. Y luego, ya te digo, yo es que me he leído la de Preisler, os lo juro, una docena de veces, porque no entiendo muy bien por qué se está diciendo, no, porque es que es la carta en la que Isabel Preisler pone punto final a la relación. Dice, al día siguiente, y cuando ya estaba sentada en la mesa esperándote para cenar, Mario, me enteré por el servicio de que te habías ido a vivir a Flora. Si te habías ido a vivir a Flora, te habías ido a vivir a Flora. Evidente. Entonces, bueno, que va, viene, que tal, que no, ya, pero es que... Ese libro fue una mala idea. Pero venderá un montón, ¿eh? Eso es lo que digo, lo que es un gran contrato, ¿no? Parece. Al margen de lo que venda. Vender no creo que venda mucho, por una razón. Creo que hay mucho Ola dinero. No lo saca en portada. Sí. Si Ola no lo saca en portada, es que esa era caducó. Bueno, pues se come los temas de la Crónica Rosa, porque tenemos mucho que comentar. Sí, señor. Es la mañana. Es radio.